Este tema, en los últimos días en la República Argentina se generaron acontecimientos políticos que queremos empezar a analizar. Por eso estamos saludando en esta edición central de Noticias a Alberto Medina Méndez, consultor y analista político y colega también. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hablamos de acontecimientos políticos. Uno de ellos tiene que ver la elección en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con triunfos y con derrotas. En el caso del PRO, después de casi 20 años, pierde la ciudad. Me gustaría tener tu primer análisis de qué fue lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y por qué los ganadores y por qué los perdedores. Interesante el análisis de la ciudad de Buenos Aires porque veníamos de 5 elecciones en las que los oficialismos ganaron. Sí. Recordemos Santa Fe, Sí, claro. San Luis, Salta, Jujuy, Chaco, y nos encontramos con la primera elección en la que un oficialismo no gana. Es más, no solamente no gana, sale tercero. Y este me parece que es un primer dato, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con las particularidades de la ciudad de Buenos Aires, pero también de alguna manera con una suerte de nacionalización de la discusión. Sí. Tiene dos componentes, esto lo que pasó puertas adentro de la ciudad de Buenos Aires en términos de la gestión, y por supuesto la nacionalización de la discusión. ¿Cree que influyó el hecho de que Javier Milei se haya presentado junto a Manuel Adorni en, digamos, lo que fue la campaña? Y este es un dato también interesante, la primera vez que Javier Milei aterriza en una elección de medio tiempo en el distrito. Esto tiene varias explicaciones. Primero, la magnitud de la pelea, la de la discusión pública. Lo segundo, por supuesto, la afinidad con Manuel Adorni, que es por todos conocida. Y por otro lado, porque ahí se jugaba mucho más que la ciudad de Buenos Aires. La discusión no tenía que ver con quién ganaba, sino en todo caso si hay una vuelta de página, si hay una bisagra en la historia política argentina, con una fuerza política que durante mucho tiempo el PRO representaba la alternativa al kirchnerismo y que dejó de serlo en el 2023, porque claramente la sociedad eligió otra variante para enfrentar al kirchnerismo y evidentemente esa elección se consolida en un distrito tan particular como la ciudad de Buenos Aires. Habrá que repasar errores también ahí, ¿no? Porque digo, hubo alternativas para acordar a comienzos de año, cuando se hablaba de nos aliamos en todos los distritos o en ninguno, y ahí también, por supuesto, hubo una pulseada que el PRO tendrá que analizar si no se equivocó, adelantando la fecha electoral, confrontando con el oficialismo nacional. ¿En cuánto influye la gestión hoy del gobierno de la ciudad en este resultado, Alberto? En parte, bastante. Ajá. Porque no solamente está de un lado la Libertad Avanza, también recordemos que el último jefe de gobierno de la ciudad salió del sistema, salió del esquema, y que Patricia Bullrich, que es una jugadora importante de la ciudad de Buenos Aires, también está enarbolada con el gobierno nacional, con lo cual fue una fuga significativa de dirigentes y una pérdida de masa muscular, y capaz un capricho, casi un berrinche político de Mauricio Macri intentar forzar la máquina más allá de lo necesario, en una gestión que tiene críticas y que por lo tanto se combinaron quizás errores de gestión local con una lectura política equivocada, ¿no? Persistir con una idea de que el mapa no cambió, cuando claramente cambió, y me parece que a veces la política le cuesta comprender los giros o no los toma a tiempo, quizás por una cuestión de timing. Este me parece que fue el caso de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, para la provincia de Buenos Aires la situación es distinta, porque aparentemente hay personajes del PRO que, bueno, de hecho Ritondo se reunió con Karina Milei en Casa Rosada, y hay como una suerte de decir, bueno, en esta nos unimos. Sí, pero ahí también hubo no solamente la decisión de unirse, sino también otra conversación política en la previa. Digo, la relación Ritondo, Santilli, el PRO de la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes, gente que ocupa cargos importantes y que tiene historia en la provincia de Buenos Aires, con un gobierno nacional que abrió la puerta para conversar y se dio ese diálogo. Quizás en la ciudad de Buenos Aires eso fue más hermético, fue, si se quiere, un poco más egoísta, y el resultado está a la vista. Y lo bueno, lo interesante de todo esto es el cambio de las reglas de juego, ¿no? Alianza con dirigentes, no alianzas con partidos, porque probablemente en otra época política de la Argentina hubiera sido una puerta cerrada sin posibilidad de avanzar. Le hago una pregunta que no tiene que ver con las elecciones, sino con el propio presidente Javier Milei, porque usted es una persona de confianza del presidente. De hecho, tengo entendido que hoy estuvo reunido con él bastantes horas. ¿Qué le pregunta Javier Milei cuando ustedes se reúnen? Bueno, la verdad es que Javier Milei tiene una característica que es pública. Él es un defensor de la batalla cultural y no lo dice por una cuestión retórica ni de cálculo político. Tiene una convicción profunda de que las cosas cambian no solamente cuando la gente vota en una dirección, sino cuando está convencida de que hay que dar vuelta a la página. Y en esa batalla cultural hemos coincidido en el camino, porque nosotros tenemos una fundación en Corrientes que defiende las ideas de la libertad hace muchos años, el Club de la Libertad, que el presidente tuvo la deferencia de visitarnos el año pasado cuando cumplimos los primeros 10 años de vida. Él fue muchas veces a Corrientes como economista.
cuando inclusive todavía ni siquiera participaba en los canales de televisión como un opinador conocedor de la economía, por eso quizás también este vínculo, y la conversación siempre pasa por qué viene después en la batalla cultural. Es decir, ¿qué estamos discutiendo ahora y qué estamos por discutir a partir de ahora? Un caso, digamos, de estas horas, ¿no?, de la coyuntura, que hayamos discutido en las últimas horas el saludo o el no saludo del presidente con el jefe de gobierno de la ciudad, o que estemos discutiendo el precio de las empanadas, es parte de la batalla cultural y demuestra en algún punto que no estamos discutiendo la política profunda del gobierno, sino, si se quiere, cuestiones secundarias a la discusión. Y eso es parte de la batalla cultural ganada, porque significa que no estamos discutiendo el combate contra la inflación, no estamos discutiendo la lucha por conseguir un Estado más pequeño, más eficiente. Digo, en esa discusión el presidente siempre viene un paso adelante, ¿no? Y hoy está preocupado con lo que viene después en la batalla cultural. Que hay varios capítulos que todavía no dimos y que todavía, entre comillas, ¿y cuáles no serían están esos ganados. capítulos que faltan? Bueno, consolidar las reformas. Digo, nosotros estamos en un recorrido en Argentina de reformas políticas que se han hecho y económicas muy significativas. Pero no menos cierto es que faltan reformas. Y que esas son las que consolidarán o no el sistema en el que estamos transitando. Falta la reforma laboral, falta la reforma previsional. Digo, hay reformas grandes en juego y creo que esa discusión se puede dar en la medida que la sociedad está comprometida con esa discusión. No solamente en lo electoral. Digo, lo electoral es una traducción parcial de ese debate. Después está la legitimidad que la gente otorga a quienes gobiernan para hacer los cambios que hay que hacer. La gente se cansó, se hartó, le dio una luz verde al presidente Milei, ni bien ganó la elección, y lo viene legitimando mes a mes, digamos, ¿no? Las elecciones son una especie de confirmación, una fotografía del momento. ¿Y cree que la economía tiene mucho que ver? ¿Influye el hecho de que la inflación esté bajando? Muchísimo. ¿Sí? Porque digo, acá hay un contrato electoral. La sociedad eligió al presidente Milei por batallas que estaban anunciadas públicamente. Y muchas de ellas podían haber sonado antipáticas en tiempo de campaña. De hecho, hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar algún presidente que haya ido de frente con su discurso y que la gente le haya dicho, sí, estoy de acuerdo con esto, que sé que es un poco incómodo, pero que hay que hacerlo. Y en ese sentido, a medida que la inflación va bajando, paradójicamente, y en las encuestas lo confirman, deja de ser un tema de preocupación de la sociedad, pese a que no está resuelto. Digo, el tema de la inflación no es un tema resuelto, pero es un tema en proceso de resolución. Y la sociedad siente que estamos yendo por el camino correcto y en todo caso empieza a demandar otras cosas, ¿no? La sociedad argentina y el mundo. Y el mundo también ¿Cómo mira la Argentina? El mundo mira a la Argentina con sorpresa. Porque por un digo, lado. es muy importante a la hora de pensar, por ejemplo, en la llegada de nuevas inversiones, ¿no? Sin duda, Argentina tiene que aprobar. Es fundamental. Argentina tiene que aprobar muchos capítulos todavía A en ver. esto, ¿no? Porque son muchos años de historia de idas y venidas, de pequeños éxitos y de tropiezos. También están observando con detenimiento la modalidad política, que es un cambio mundial. Y en ese sentido me parece que lo nuevo en Argentina, que es nuevo para el mundo, Sí. es que lo que hasta hace poco no se podía hacer, se puede hacer. Y creo que hay un paradigma roto en términos de la batalla cultural en el mundo, ¿no? La política no puede hacer, por ejemplo, hablar de ajuste. El ajuste era una mala palabra hace 2 años atrás. El déficit fiscal no era una discusión hace 2 años atrás. De hecho, el Estado presente, un Estado que tenía que invertir, un poco de inflación no estaba mal. Digo, esas son las conversaciones que cambiaron drásticamente con un elemento que a mi juicio es muy interesante, que es la revolución de los jóvenes, ¿no? Es la primera vez en la historia de la humanidad que los hijos le dicen a los padres lo que hay que hacer en política. Yo provengo de una generación en la que papá y mamá opinaban de política y había que bajar la cabeza, inclusive no estando de acuerdo. Acá los hijos le discuten mano a mano a los padres y hasta en algún caso los bardean un poco. Y eso me Sí. parece que es un fenómeno novedoso, porque cambia los paradigmas de la política más allá de la digitalización y toda esta conversación respecto a cómo se informa la gente, ¿no? Bien, Alberto Medina Méndez, gracias por haber venido a esta edición central de Noticias. A ustedes por la oportunidad.